En Ridgway, todo el mundo sabía que Cyrus Polk era feo. No era algo que se dijera a sus espaldas, sino que se lo decían a la cara, porque Ridgway era un pueblo pequeño, y en los pueblos pequeños no se pierde el tiempo con la cortesía, cuando la verdad está ahí, a plena luz del día, con una nariz torcida, un ojo sin vida y una cara que parecía que Dios había empezado a crear y se había distraído a mitad de camino. Tenía la mandíbula deformada, la mitad de la oreja izquierda la había perdido por una patada de mula cuando tenía 14 años. Su piel era gruesa, con marcas y un aspecto curtido que iba más allá de lo tosco. Era grande, alto y corpulento, y su tamaño, combinado con su cara, le daba el aspecto de alguien a quien evitarías a toda costa, cosa que la gente hacía con frecuencia, sin disculparse. Él era consciente de lo que era desde que tuvo edad suficiente para ver su propio reflejo en un abrevadero. Tenía 7 años, miraba el agua quieta, y otro niño se inclinó y le dijo, «Por eso te dejó tu mamá». Su mamá no se había ido por su cara, se había ido porque su padre bebía y pegaba, pero el niño no lo sabía y no importaba porque las palabras dieron en el blanco y se quedaron allí durante 40 años. «Por eso te dejó tu mamá». Lo llevaba como un hombre lleva una piedra en la bota, siempre presente, siempre presionando, no lo suficiente como para detenerte, pero sí para que cada paso fuera un recordatorio. Tenía 48 años, nunca se había casado, nunca lo habían besado, nunca había tomado de la mano a una mujer y había dejado de esperar nada de eso alrededor de los 30, cuando la última pizca de esperanza de que alguien pudiera ver más allá de su rostro se había secado y desvanecido como la capa fértil del suelo en una sequía. Trabajaba. Eso era lo que hacía. Era el mejor carpintero de la región. Sus manos, enormes, toscas y feas como el resto de él, podían convertir la madera en bruto en cualquier cosa. Muebles, armarios, marcos de puertas, alféizares, mecedoras tan suaves que se podía pasar un paño de seda por ellas sin enganchar un hilo. Había construido la mitad de los edificios de Ridgway. Había construido los bancos de la iglesia, los pupitres de la escuela, la barra del salón y las camas de la pensión. La gente le traía sus cosas rotas, él las arreglaba, le pagaban y se marchaban. Y la transacción nunca incluía quedarse mucho tiempo, ni charlas triviales, ni ese tipo de contacto humano casual que otros hombres obtenían gratis simplemente por tener un rostro que no causaba rechazo en el mundo. Su cabaña estaba a unos 400 metros del pueblo, en un terreno que había comprado con el dinero que había ahorrado en 20 años de carpintería. Obviamente, la había construido él mismo. Y aquí es donde la historia da un giro, porque la cabaña de Cyrus Polk no era lo que nadie esperaba. El exterior era sencillo, troncos, un porche, una chimenea, nada destacable. Pero el interior era algo completamente distinto. Cada superficie estaba tallada. La repisa de la chimenea tenía flores silvestres que se enroscaban en un relieve tan fino que se podían ver las nervaduras de los pétalos. El cabecero de la cama estaba tallado con una escena de montaña, alces en un prado, pinos en una cresta, nubes que parecían moverse si uno las miraba el tiempo suficiente. La mesa de la cocina tenía patas con forma de enredaderas retorcidas y las sillas tenían respaldos tallados con pájaros en vuelo. Los marcos de las ventanas tenían bordes de hojas y bayas. La mecedora junto a la estufa era una obra maestra. Cada centímetro de ella había sido moldeado, lijado y aceitado hasta que brillaba como si tuviera vida propia. Había pasado 20 años llenando esa cabaña de cosas bonitas porque las cosas bonitas eran la única parte del mundo que podía controlar y la única que nunca lo miraba con recelo. Nadie había entrado jamás, ni una sola vez, ni en los 12 años que habían transcurrido desde que lo construyó. No invitaba a nadie. La gente no preguntaba. El invierno de 1878 llegó pronto y con mucha crudeza. Nieve en octubre, hielo en noviembre, un frío que mataba el ganado, agrietaba los pozos y obligaba a los habitantes de los pueblos pequeños a hacer cálculos que no querían hacer. ¿Cuánta leña, cuánta harina, cuántas semanas faltaban para la primavera? ¿Cuántas de esas semanas podrían sobrevivir si la situación empeoraba? Para la mayoría de los habitantes de Ridgway, los cálculos cuadraban. Para Eliza Crane, no. Eliza tenía 29 años y llevaba 4 meses viuda. Su marido, Thomas, había muerto en agosto cuando un caballo lo tiró al suelo y se golpeó la cabeza contra una roca.
Un instante estaba vivo, y al siguiente ya no. Elisa se encontraba en un campo, con las manos tapándose la boca, y un futuro que se había derrumbado como un edificio al que le habían arrancado los cimientos. Thomas había sido un buen hombre, pero un pésimo planificador. Le había dejado una cabaña con goteras, una despensa vacía, $16 y un invierno que se avecinaba y que requeriría 10 veces más para sobrevivir. Había intentado encontrar trabajo. Había probado en la pensión, en la tienda de comestibles, en la lavandería y en cualquier otro lugar de Ridgeway que pudiera pagarle a una mujer por su trabajo. La pensión estaba llena de empleados. La tienda de comestibles no necesitaba ayuda. La lavandería pagaba 20 centavos al día, lo suficiente para el pan, pero no para la leña ni para las reparaciones que su cabaña necesitaba antes de que llegara el verdadero frío. Había vendido las herramientas de Thomas. Había vendido su silla de montar. Había vendido sus buenas botas. Y ahora era noviembre. El dinero se había acabado, la cabaña seguía goteando, la pila de leña era la mitad de lo que le correspondía, y según todos los ancianos del pueblo que sabían leer el cielo, la primera tormenta de verdad estaba a 3 días de distancia. Fue a la iglesia, no a rezar, a pedir. El pastor, el reverendo Wells, la escuchó con la compasión experimentada de un hombre que oía historias difíciles cada semana y había aprendido a sentir lo justo para parecer amable sin que le costara nada. Le dijo que preguntaría por ahí. Le dijo que el fondo de la iglesia podía aportar unos $. Y entonces dijo lo que lo cambió todo. Hay una opción, dijo. Cyrus Polk lleva años dando el diezmo. Tiene recursos, tiene una cabaña sólida y es... Bueno, ya sabes cómo es. Pero es decente. Nunca se ha metido en problemas, no bebe. Es simplemente... Dejó la frase inconclusa y el silencio completó la palabra que no quería pronunciar. Fea, dijo Elisa. De aspecto lamentable. ¿Me estás sugiriendo que me case con él? Le sugiero que considere todas las opciones a su alcance. A Winter no le importan sus sentimientos, señora Crane. Salió de la iglesia, se quedó en la calle y miró las montañas, el cielo gris y la nieve que ya cubría los tejados. Pensó en morir congelada sola en una cabaña con goteras, pensó en la alternativa y sintió algo dentro de ella que no era exactamente rendición, pero que habitaba el mismo terreno, el reconocimiento de que la supervivencia a veces requiere cruzar una puerta que nunca abrirías por elección propia. Encontró a Cyrus en su taller, detrás de la caballeriza. Estaba cepillando una tabla de espaldas a ella, moviendo la herramienta con sus enormes hombros, realizando movimientos largos y uniformes que hacían que viruelas pálidas cayeran al suelo. Se quedó en el umbral observándolo un instante y notó algo que nunca antes había visto. La gracia con la que se movían sus manos contrastaba con todo lo demás en él. Eran precisas, delicadas y seguras, de una manera que la sorprendió, y guardó esa observación en su memoria, sin saber que volvería a ella más tarde. «Señor Polk», dijo ella. Se giró, la vio y algo cambió en su rostro, algo que ella casi no notó porque sucedió muy rápido y él lo disimuló aún más rápido. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se suavizó. Su expresión se abrió por medio segundo, como una ventana que se abre en una mañana de primavera, y luego se cerró de nuevo y volvió a tener la misma mirada impasible y reservada que había mantenido durante 40 años. «Señora Crane», dijo, «¿hay algo que necesite reparación?» «Sí», dijo, y entonces pronunció la frase más difícil de su vida. «Necesito sobrevivir al invierno. No tengo dinero ni leña y la cabaña tiene goteras». El reverendo sugirió. «Dijo que usted podría...» Se detuvo. Miró al suelo. «Le pregunto si consideraría casarse conmigo. No por amor. No voy a fingir eso. Por supervivencia. Cocinaré, limpiaré, me encargaré de la casa y seré una esposa ejemplar en todo lo que pueda. Solo necesito sobrevivir al invierno. Por cierto, si esta historia ya te está enganchando, tómate un momento para suscribirte y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas. Significa muchísimo para nosotros. Ahora, continuemos». Cyrus permaneció inmóvil. Tenía el cepillo en la mano y una astilla de madera colgaba de la hoja. No se movió. La miró y ella pudo ver que él estaba haciendo el mismo tipo de cálculos que ella había estado haciendo. No los cálculos de leña y harina, sino los cálculos de la esperanza frente al dolor, de desear algo con tanta intensidad durante tanto tiempo que la posibilidad de tenerlo se siente más peligrosa que la certeza de no tenerlo.
No tienes que hacer esto, dijo. Lo sé. Hay otras opciones. No las hay. Ya he buscado. Usted me ha visto, señora Crane. Sabe cómo soy. Te he visto, dijo. De todas formas, estoy aquí. Aterrizó el avión. Se limpió las manos en el delantal y dijo, de acuerdo. Una sola palabra. Como cuando un hombre dice, de acuerdo, al recibir la noticia del médico, cuando la gravedad de la situación es demasiado grande para expresarla con más palabras. Se casaron al día siguiente. El reverendo Wells ofició la ceremonia en la iglesia sin invitados, pues Cyrus había pedido que no hubiera nadie, y Eliza no se opuso. Ella llevaba su vestido más limpio. Él vestía una camisa que ella nunca había visto antes, blanca, planchada, claramente reservada para una ocasión que él jamás creyó que llegaría. Se pararon en el altar y pronunciaron las palabras, y cuando el reverendo les dijo que podían besarse, Cyrus miró a Eliza y Eliza miró a Cyrus, y él dijo, «No tienes que hacerlo». Y ella se inclinó y le besó la mejilla rápidamente, y la mano de él tembló a su costado, y cerró los ojos por un segundo, y ella vio algo en su rostro para lo que aún no tenía nombre. La llevó a la cabaña. Cargó su bolso, el único bolso que contenía todo lo que había conservado de su vida con Thomas. Abrió la puerta principal, se hizo a un lado, y ella entró. Se detuvo en el umbral, miró la repisa de la chimenea con sus flores silvestres talladas. Miró el cabecero de la cama con su escena de montaña. Miró la mesa con sus patas de enredadera retorcidas, las sillas con sus pájaros en vuelo, los marcos de las ventanas con sus hojas y bayas, y la mecedora que brillaba junto a la estufa como algo hecho de miel y luz. Lo miró todo, se llevó la mano a la boca y se quedó allí, en el umbral, llorando. No porque estuviera triste, no porque se sintiera atrapada, porque había entrado en esa cabaña esperando encontrar la casa de un hombre al que el mundo llamaba feo y, en cambio, se encontró con la habitación más hermosa que jamás había visto en su vida. Cada superficie, cada rincón, cada centímetro, estaba impregnado de un cuidado, una ternura y un anhelo de belleza que le revelaban más sobre quién era Cyrus Polk que 40 años de chismes del pueblo. Era un hombre al que se le había negado la belleza en su propio rostro y que había dedicado su vida a plasmarla en todo lo que tocaba. Era un hombre que tallaba flores silvestres en madera porque nadie le regalaba flores de verdad. No era un hombre feo, era un hombre al que el mundo había llamado feo tantas veces que todos lo creían, incluso él mismo, y la prueba de su error se encontraba en cada pétalo tallado, en cada enredadera moldeada y en cada superficie pulida de la cabaña. Cyrus estaba de pie detrás de ella, en el umbral, mirando al suelo como siempre miraba al suelo cuando alguien lo veía. «Es demasiado», dijo. «Lo sé. Puedo reducirlo un poco si...» «Ni se te ocurra», dijo Eliza. Su voz se quebró al pronunciar la palabra. «Ni se te ocurra tocar nada». Él alzó la vista. Ella lloraba mirando la mecedora con la mano aún sobre la boca y lo veía por primera vez. No su rostro. A él. La persona que vivía tras la nariz torcida, el ojo muerto y la oreja faltante. La persona que tallaba pájaros en pleno vuelo en los respaldos de las sillas porque los pájaros eran libres, hermosos y todo lo que a él nunca se le había permitido ser. Esa tarde se sentó en la mecedora, acarició los brazos y sintió la suavidad de la madera y la precisión de las curvas. Comprendió algo que no había comprendido aquella mañana, que no se había casado con un monstruo, sino con un artista, y el mundo había estado demasiado ocupado mirando su rostro como para percatarse de lo que sus manos expresaban. El invierno fue duro, pero la cabaña era cálida. Cyrus la había construido para conservar el calor como construía todo, con precisión, cuidado y una atención al detalle que rozaba la devoción. Las paredes eran de doble grosor. La chimenea funcionaba a la perfección. Las ventanas estaban selladas tan herméticamente que ni el viento más fuerte podía encontrar una grieta. Eliza cocinaba y Cyrus comía su comida con una gratitud que al principio la incomodó, porque nadie había estado jamás tan agradecido por un plato de frijoles y pan de maíz. Él le cedió la cama. Él dormía en un jergón junto a la estufa. Ella protestó. Él se negó. Ella volvió a protestar. Él dijo, «Señora Crane, he dormido en peores sitios». Y la forma en que lo dijo le indicó que no insistiera. Dejó de llamarlo señor Polk al 12º día. Dijo Cyrus, y su nombre en sus labios lo dejó inmóvil, como lo había estado en el taller, como un hombre que oye un sonido que antes solo había imaginado.
Empezó a hablarle por las tardes mientras él tallaba. Siempre estaba tallando. Cosas pequeñas ahora, animales y figuras que modelaba con retazos y colocaba en el estante. Era la primera vez que se les veía juntos desde la boda, y el pueblo reaccionó como suelen hacerlo los pueblos pequeños ante lo que no entienden, con miradas fijas y silencio, y luego, cuando creían que no los oían, con palabras. Una mujer que estaba fuera de la tienda de telas le dijo a su amiga, lo suficientemente alto como para que Elisa la oyera: «Prefiero congelarme que despertarme cada mañana junto a esa cara». Elisa se detuvo. Cyrus siguió caminando porque había oído cosas peores, y detenerse solo le daba más fuerza a las palabras. Pero Elisa se dio la vuelta, regresó junto a la mujer y le dijo: «Ese hombre construyó todos los muebles de tu casa, construyó los bancos donde te sientas los domingos, construyó el escritorio donde estudian tus hijos, y tiene más belleza en un dedo que todo este pueblo en su alma. Así que, si tienes algo más que decir, dímelo a mí». La mujer no dijo nada más. Cyrus esperaba junto a la carreta, de espaldas a la escena y con las manos apoyadas en el aparador. Cuando Elisa llegó junto a él, notó que tenía la mandíbula tensa, el ojo sano brillaba y no dijo nada. Ella le puso la mano encima y él se estremeció. El estremecimiento de un hombre que jamás ha recibido una muestra de amabilidad en público. Y luego se quedó quieto. Condujeron a casa en silencio. Un silencio cargado de algo nuevo. Encontró la caja un martes de la tercera semana. Estaba limpiando el estante que estaba encima de su banco de trabajo, la golpeó con el codo, se cayó y se abrió, y lo que había dentro la dejó sentada en el suelo del taller atónita. Estaba lleno de tallas, pequeñas, todas de la misma mujer. Una mujer leyendo un libro, una mujer tendiendo la ropa, una mujer paseando por un mercado, una mujer riendo con la cabeza echada hacia atrás, una mujer sentada en el escalón de un porche con las manos alrededor de una taza. Eran detalladas y delicadas, y todas representaban a la misma mujer, y esa mujer era Elisa. Las examinó. Había docenas, algunas viejas de madera oscurecida por el paso del tiempo, otras más nuevas. Las más antiguas eran toscas, como si hubiera estado aprendiendo su forma. Las más nuevas eran tan precisas que podía ver cómo su cabello caía sobre su frente cuando se inclinaba hacia adelante. Llevó la caja a la cabaña y la puso sobre la mesa. Cuando Cyrus entró desde la leñera y la vio, palideció. No por miedo, sino por el rostro de un hombre cuyo secreto más íntimo había quedado al descubierto sobre la mesa de la cocina, a la luz de una lámpara. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Elisa. Miró la caja. La miró a ella. Miró al suelo. «¿Cuánto tiempo, Cyrus?». «Desde que llegaste a Ridgeway», dijo. Su voz era apenas audible. «Tenías 19 años. Subiste al escenario con Thomas. Llevabas un vestido azul y te reías de algo que él dijo. Yo estaba arreglando el paseo marítimo frente a la tienda y pasaste a mi lado sin verme, porque nadie me ve y yo...». Se detuvo. Se tapó los ojos con la mano. 10 años, Elisa. Llevo 10 años esculpiéndote. Sé cómo suena eso. Sé lo que eso significa para mí. Entenderé si quieres irte». Elisa miró las tallas sobre la mesa. Tomó una, la de la mujer riendo, con la cabeza echada hacia atrás. Recorrió con el pulgar el rostro que él le había dado, bello, preciso y lleno de una alegría que él había capturado sin ser jamás la causa de ella. La sostuvo en la palma de la mano y sintió el peso de 10 años de amor silencioso. No el amor obsesivo y egoísta, no el que exige, toma o atrapa, sino el amor tranquilo, el que observa desde el otro lado de la calle, sin pedir nada a cambio, y que construye belleza en un taller oscuro, porque construir belleza es la única manera que un hombre con un rostro como el suyo sabe decir «te amo». «Me tallaste riéndome», dijo ella. «Te ríes más de lo que crees. ¿Te diste cuenta de eso desde el otro lado de la calle?». «Lo vi todo desde el otro lado de la calle». Dejó la talla en el suelo. Se puso de pie. Caminó hacia él. Y tomó sus 2 manos, esas manos enormes, ásperas, increíblemente delicadas, y las sostuvo, y miró su rostro maltrecho y dijo: «Me casé contigo para sobrevivir al invierno, pero no me iré en primavera». Cyrus miró sus manos entrelazadas con las de ella, la miró a la cara, y por segunda vez en su vida, la primera fue cuando ella entró en su taller, su expresión se abrió. Esta vez no fue ni por un instante. Se abrió y se quedó abierta, y lo que había tras ella no era feo.
Lo que había tras ella era un hombre que había esperado 10 años para ser visto y que, por fin, estaba siendo visto. Llegó la primavera. Elisa no se fue. Llegó el verano, plantó un jardín, llegó el otoño, conservó la cosecha en frascos que llenaban los estantes entre las tallas. El pueblo se dio cuenta. El pueblo siempre se daba cuenta. Eliza Crane seguía viviendo con Cyrus Polk. No solo sobreviviendo, viviendo. Caminaba a su lado por el pueblo. Le sostenía el brazo, lo miraba de una manera que incomodaba a la gente porque contradecía todo lo que habían decidido sobre él, sobre ella y sobre lo que una mujer podía sentir por un hombre al que el mundo había descartado como incapaz de amar. 3 años después, la cabaña tenía otra habitación. El taller producía muebles que la gente venía de 2 pueblos más allá a comprar. Eliza administraba el negocio y Cyrus se encargaba de la construcción. Y entre los dos habían convertido un terreno de 1/4 de milla en algo significativo. Cyrus ya sabía leer. No rápido, pero lo suficiente para leer el periódico, los formularios de pedido y la carta que Eliza le había escrito en su primer aniversario. Una carta que decía cosas que ella aún no podía decir en voz alta, cosas sobre cómo se veían sus manos a la luz del fuego y cómo hacía meses que había dejado de ver sus cicatrices y solo lo veía a él. Guardaba esa carta en la caja donde habían estado las tallas. La leía todas las noches. Ella lo sabía porque los pliegues se iban suavizando, y en la repisa de la chimenea, entre las flores silvestres talladas, había una nueva talla. Era Eliza. Pero no la Eliza de enfrente, la Eliza de enfrente de la mesa de la cocina. Eliza mirándolo, Eliza viéndolo. Fue lo más hermoso que jamás había hecho, y lo hizo con los ojos abiertos, la puerta sin llave y el corazón fuera del pecho, por primera vez en 48 años. Si esta historia te impactó, si te recordó que la belleza no reside en los rostros, sino en lo que uno construye cuando nadie lo ve, entonces, este es tu lugar. Suscríbete para leer más historias de amor que nacen donde la esperanza se desvanece, de manos que hablan más que 1000 palabras y de personas que merecen ser vistas. Suscríbete ahora y no te pierdas la próxima.